Bueno, le damos continuidad a la mañana. Por supuesto que el tema laboral es uno de los más importantes y ha causado preocupación también por todo lo que se viene luego de la ley bases, del achique del Estado, lo que se pretende, lo que son algunas intervenciones y sobre todo porque en esta semana también se dieron a conocer algunos aspectos que están referidos a las reformas laborales, que se entiende desde el gobierno con una intención, pero que los sindicatos están esperando, la CGT también, lo que pueda ocurrir o traer como consecuencia. Alberto Esto está con nosotros, nos acompaña en estos temas para hablar de lo que fundamentalmente es la actualidad, pero también de algunos problemas que siempre han venido acarreando cierto tipo de manifestaciones, como es el teletrabajo, que todavía no tiene legislación y queremos saber cómo está la situación también en ese marco. Alberto, bienvenido, muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar al revés. Hay mucha gente, lo decía el ex decano de la Tecnológica acá, el teletrabajo se impuso, la pandemia dejó también expuesta esta nueva modalidad a la que estamos acostumbrados, pero indudablemente también no se sabe cuáles son los derechos o cómo se está llevando adelante este tipo de actividades. Bueno, sí, es una nueva modalidad que verdaderamente se impuso, principalmente en lo que se le denomina los trabajos de plataforma, como son, por ejemplo, Pedidos Ya, Uber, Rappi y otras plataformas más, que no, generalmente se tiende a que esos trabajadores figuren como si fuesen personas autónomas que desempeñan, y lógicamente eso los hace prestar su tarea de carente de todo derecho, a seguro de riesgo y eso, que andan en moto o bicicleta haciendo las entregas o en sus propios autos. Entonces sí están ausentes de una legislación, si bien es cierto, a mi modo de ver, sí son trabajadores en relación de dependencia, pero me parece que se impone la necesidad de centrarnos y hacer una normativa que los abarque y los comprenda y le permita también a las aplicaciones funcionar, porque lógicamente claro, que son generadores de trabajo, ¿verdad? Pero que nos encontremos dentro de un marco más regular, digamos, en donde los trabajadores también gocen de derechos principalmente de salud, seguridad y seguridad social, digamos. Estamos hablando de miles de personas, cada vez se suman más, porque el tema de lo que está ocurriendo con la crisis económica empuja a que el que tiene un vehículo no tiene trabajo, así como en algún momento dijo, bueno, me hago taxista, hoy tiene una motocicleta y tiene la posibilidad de un sistema que está aplicado, por lo menos que elige la gente. Estamos hablando de Uber Moto o estamos hablando de prestar servicio, como decías vos en otra de las empresas que conocemos como de cadetería, ¿no es cierto? Exactamente. Pero que está avanzado. Ahora, ¿esta legislación debe ser provincial, nacional? ¿Qué es lo que se está buscando? A mí me parece que tendría que ser una ley nacional, porque las aplicaciones estas que mencionamos inclusive son multinacionales, o sea, no son de Argentina, claro, la mayoría. Y estaría bueno sí que las regulemos a nivel nacional, digamos. Me parece que inclusive sería más fácil. Cuando hablas de la desprotección o por ejemplo del seguro andando permanentemente en la calle o circulando para el trabajo, se habla que se les exige, por ejemplo, ser o estar inscritos como monotributistas. ¿Qué es lo que se les está exigiendo ahora que crees que no es o no es acorde a lo que... Claro, a estos trabajadores generalmente, en la mayoría, para no decir en todas, estas plataformas los contratan como si fuesen trabajadores autónomos, digamos. Entonces los hacen inscribir como monotributistas, sí, ¿verdad? Los aportes se los deberían pagar ellos mismos, no tienen ART, no tienen obra social más que la derivada propia del monotributo, exacto, ¿verdad? Que es el que ellos mismos pagan, basado en la supuesta flexibilidad que tienen en el trabajo, que ellos eligen los horarios y demás. Pero en definitiva sí cumplen los objetivos, las órdenes, las instrucciones de la aplicación. Claro. Entonces faltaría más responsabilidad desde la parte empresarial. Exactamente. Te llevo a hablar porque esta semana con Sturzenegger ya en su ministerio se habló de algunos aspectos o de varios puntos, 7 u 8, en el marco de lo que pueden ser algunas reformas laborales. La intención o el argumento fundamental del gobierno es que esto va a flexibilizar y que la gente va a poder ir de un lugar a otro, dándole algunos elementos al empresario o al industrial para tener algunos meses trabajando y después no la obligación con la que hoy pesa o se quejan del tema de las indemnizaciones sobre todo.
¿Cómo están leyendo ustedes esto si se reglamenta? ¿Va a ser quién tiene la razón fundamentalmente? A ver, que la normativa es regresiva de derecho al trabajador, eso no cabe duda. Ahora, sí, lo que buscan es o lo que plantea el gobierno, digamos, es una flexibilización laboral claramente que permita al empleador posibilidades de desvinculación de trabajadores y rotación de trabajadores de una manera más sencilla y más barata. Eso entienden ellos que se va a volcar en el mercado y va a generar de que los empresarios a menor responsabilidad contraten más. Habrá que ver al momento de que empiece a funcionar si efectivamente cumple ese rol o no. Seguimos con una alta tasa de desocupación como la que tenemos hoy y encima con menos derechos. Sí se han restringido principalmente lo que hace al tema multas, o sanciones por la deficiente registración, eso se ha derogado. De hecho, pese a no estar reglamentada la norma, como la derogación de otra norma no requiere una reglamentación, ya hay juzgados en el país en donde ya han sacado sentencias en donde no hacen lugar a las multas, algunos sí. Hay una discusión grande si la norma se aplica retroactivamente a las situaciones anteriores a la sanción o no. Y ahí hay una cuestión, plantean los que dicen que no, que se tratan de indemnizaciones de los trabajadores y por ende un derecho adquirido y la ley se debería aplicar la anterior. Sostienen los que dicen que sí, que en realidad es una sanción y como una sanción se debería aplicar la ley penal tributaria y por ende se debería aplicar la ley más beneficiosa para el deudor, digamos, para el evasor. Pero bueno, veremos en el andar. Ahora estamos, como vos decías, en la reglamentación. La CGT está planteando, porque también pretenden la quita de la cuota solidaria, digamos, de aporte a los sindicatos, y bueno, ahí está la discusión, digamos. Eso es una caja, eso va por otro lado, que ya le toca más a las centrales. Una persona, todos sabemos, cuando en este momento, por ejemplo, el comercio, por nombrar en Tucumán, lo que está pasando le cuesta, y desde la Federación Económica te dicen, bueno, llega el momento de liquidar y sale el 2x1, el 3x2, el pago en efectivo, porque tiene que hacerse cargo de esto. Algunos, bueno, ya no tienen una perspectiva, o por lo menos buena expectativa, y tienen que despedir gente. Esta reglamentación, o lo que se está haciendo desde acá hacia adelante, un empleado que hace 15 años que está, o 20 años que está, tiene temor. Primero de quedar desempleado, pero por otro lado, ¿con qué ley o reglamentación tendría que hacerse? En lo que respecta a la indemnización propiamente dicha del trabajador, ¿verdad? Si así se adhieran, porque el tema del fondo de cese laboral, que es lo novedoso, que sería adecuarlos a todos a un sistema similar al de la construcción. La UOCRA, sí. Exactamente, es facultativo, o sea, la ley le permite a los sindicatos negociarlo y adquirirlo al sistema. Todavía sigue estando la indemnización anterior. Con respecto a las multas, sí. Si están mal registrados y lo despiden ahora, sí pueden tener una merma en lo que respecta a las multas por la deficiente registración. Bien. No deberían tenerlo en lo que hace la indemnización por antigüedad, pero sí en lo que hace a las multas. Con esto, ¿es flexibilización laboral o es precarización? Si es regresiva, como te decía, o sea, si o sea, retrotraemos derechos para atrás, disminuimos derechos de los trabajadores. Si se entiende desde el punto de vista empresarial, si es más flexible, ¿verdad? O sea que sí existiría una flexibilización, pero sí hay una pérdida de derechos. Hay una pérdida de derechos. ¿Cómo está el tema de los call centers, que en algún momento también tuvo su apogeo? Tucumán fue una de las provincias, pues no todas tuvieron esa experiencia, de generar el trabajo para jóvenes, un segmento que le permite estudiar y también cumplir con un ingreso. Después se produjeron algunos inconvenientes, algunas empresas todavía lo tienen. Bueno, eso fue sigue siendo al día de la fecha un problema grande judicial, digamos, por el tema de la jornada de trabajo. La
el sindicato, la asociación sindical, pactó en su momento, en el año 2020, un convenio colectivo de actividad nuevo para intentar acomodar esta situación judicial, que es verdad, en este caso en particular, donde yo lo veo mucho más claro, por lo menos acá en Tucumán, al tema de que sí la judicialización ha generado un grave perjuicio para las empresas, porque eran muchos trabajadores. Claro. Las empresas se han visto en la obligación de reducir la cantidad de trabajadores y la cantidad de juicios es enorme. Pero bueno, la Corte el año pasado, a fines del año pasado, empezó a zanjar la discusión y empezó a hacerle lugar al convenio nuevo de actividad que han firmado los call centers, lo cual debería reducir la tasa de juicio, porque ya los juicios no van a empezar a salir como salían, digamos, claro. Y las empresas van a tener un poco más de estabilidad y un poco más de seguridad sí, a la hora de contratar. Eso sí va a pasar. Te agradezco mucho la visita, que nos ilustre, porque es un tema además que va a estar candente, sobre todo porque en este momento económico del país hay también previstos que comienzan con suspensiones y si no hay mejora, con despidos directamente, bueno, como en algunos sectores que ya está más comprometido esto. Así que te agradezco mucho. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Continuamos.